Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Agradezco a mi hermano Ricardo, diácono de la iglesia, a mi hermano Carlos, diácono de la iglesia, por ayudarme a dirigir este culto de escuela dominical. Lucas 2, 41. Cuando lo tenga me deja saber, si no, pues aquí lo tenemos en las pantallas para avanzar. ¿Qué le parece? ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Sigamos todos juntos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Leamos una vez más el versículo 49, mis amados hermanos, 48 y 49. 48 y 49 dice: cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y mi tema en esta mañana es: en los negocios de mi Padre. Amén. Señor Jesucristo de la gloria, damos gracias, Dios Todopoderoso de los cielos, por darnos la oportunidad de poder leer tu bendita y santa palabra. Dios mío, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote la gloria, la honra, la alabanza. Padre, te hemos adorado, te hemos exaltado. Te damos gracias por darnos la libertad, Señor Jesús, de adorarte, de exaltarte. Ahora, Señor, queremos oír tu palabra, queremos oír el consejo que tú tienes para nuestras vidas en esta preciosa mañana. Señor, usa mi vida, usa mis labios y mi corazón, y yo pueda glorificarte, Señor, a través también de la enseñanza. Bendiga a su iglesia como también a los amigos que están en medio nuestro, Padre. En esta mañana rogamos tu bendición sobre nosotros. En el maravilloso nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Quiero hablar de esta historia, hermanos, de el Señor Jesucristo, cuando aún todavía Él estaba bastante jovencito. Pero antes de entrar al consejo de la palabra de Dios, estaba recordándome de una muerte de una mujer aquí en Estados Unidos. Bueno, si es tú, aquí parece que fue que falleció, pero ella era de Inglaterra. Esta mujer murió el 1 de octubre del año 2025, este año. Y fue noticia la muerte de ella, porque la verdad fue una mujer muy comprometida con una causa que para ella significó mucho, esta causa, a tal grado que dedicó casi el resto de su vida, por no decir la causa a la cual ella amó,
y de esa manera también murió. El nombre de esta mujer es Jane, es el nombre de ella, Jane. Y esta mujer, hermanos amados, su título de ella era primatóloga, etóloga y conservacionista. No me pregunte qué quiere decir todo eso. Era primatóloga, etóloga y conversianista, algo así dice la palabra, dice así la historia. Lo que me llama la atención y por qué quiero traerla en esta mañana es que desde el año 1980 ella enviudó, quedó viuda y todavía era una mujer muy joven. Y desde el 1980 hasta el 2025 fue cuando ella falleció. De ese tiempo, hermanos, 60 años los dedicó ella al estudio y a estudiar el comportamiento de los chimpancés o gorilas, monos, orangutanes y todo este tipo de animales. Se dedicó a estudiar el comportamiento de ellos. También se dedicó a la defensa de estos animales, a la conservación de los ecosistemas, a educar a la nueva generación para proteger la vida silvestre. Todo esto, hermanos, esta mujer le dedicó 60 años y murió de 91 años. Murió, hermanos, comprometida con esta causa. Una causa muy bonita porque la verdad, mirando el resumen de ella, que se dedicó a estudiar el comportamiento sobre todo de los gorilas, de los monos, de los orangutanes, de los chimpancés y a la defensa de los animales. Estados Unidos es un país que promueve mucho la defensa de los animales, sobre todo aquellos animales que están en peligro de extinción. Y ella se dedicó también a defender estos animales, a cuidar el ecosistema en cuanto a la naturaleza se refiere y a educar a la nueva generación de hombres y mujeres jóvenes para proteger la vida silvestre. Ella se entregó completamente a esto, hermanos, aunque esto a ella también le causó bastante incomodidad porque ella no estudió desde su país, Inglaterra, ni de aquí a Estados Unidos estudió, sino que ella se fue directamente a vivir al continente africano. Y ahí se alojó en una de esas grandes ciudades silvestres y desde ahí dedicó, hermanos, ahí vivió toda su vida, dedicándose completamente a esta causa. O sea, lo que llama bastante la atención, sinceramente, es el tiempo, ¿no? El tiempo que ella dedicó completamente a estudiar a estos animales, a protegerlos, a cuidar el planeta, la naturaleza, los mares y todas estas cosas que tienen que ver con la naturaleza. Y es un legado que ella ha dejado, sinceramente, de que somos los seres humanos, somos responsables del cuidado del planeta que Dios nos ha dejado a nosotros. Una bonita causa, pero quise indagar un poquito más en cuanto a ella, si ella en algún momento de su vida también, ella había entregado su vida al Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que también averigüé, es que ella a su temprana edad, como niña, la crecieron como cristiana. No dice qué iglesia o qué denominación o qué religión ella proclamaba, pero lo que sí deja claro es que pues era una persona que solamente creía en un gran poder espiritual y que se sentía fuertemente ahí en la naturaleza donde ella estaba trabajando o dedicó estos 60 años. Lo que me da a entender es que pues ella dedicó su vida a esta causa, pero de acuerdo a la biografía también ella no vivió para nada más, sino, hermanos, para esta causa a la cual yo le estoy mencionando. Podríamos decir, sí dejó un buen legado, sí, claro que sí. Se dedicó a cuidar a los animales, claro que sí, estuvo muy bien lo que hizo.
¿A cuántos aquí aman los animales? Creo que todos nosotros amamos a los animales. Como que no los veo muy convencidos. Me voy a hacer un reporte aquí a la ciudad. Muchos de nosotros, yo he visto que muchas personas tienen mascotas, tienen perros en su casa, gatos. Yo tenía una vecina que tenía más gatos que familia, yo creo, porque usted entraba a casa y eran puros gatos que tenía todo el tiempo. Hay gente que le encantan los gatos, los alimentaba, los cuida. Usted entraba dentro de la casa, habían gatos, iba afuera, habían gatos, iba para allá, habían gatos, por todas partes habían gatos. Pero estamos hablando de que son causas que es bonito, son animales, y si no hay quien los proteja, sinceramente cualquiera puede desaparecerlos del mapa, porque así somos los seres humanos, terminamos hasta con el último animal que encontramos. Pero es bonito, o sea, el legado que ella dejó es un legado. Cuando ella murió, políticos fueron al funeral, celebridades, gente que la conoció a ella de la corona allá en Inglaterra, a darle gracias a esta mujer que ahora estaba fallecida. Pero lo que quiero enfatizar es esto, hermanos, cómo hay personas que se consagran a causas en este mundo. Personas que tienen un poquito conocimiento de Dios, porque ella en su biografía dice que no conocía a Dios, pero que ella creía que había un poder espiritual en este mundo, que ella lo podía sentir en la naturaleza y a través de esos animales a los cuales ella dedicó su vida. Entonces traigo a colación esta historia porque yo me pregunto cómo hay personas que se entregan a causas por este mundo. Hay gente que se puede entregar a la medicina, gente que se puede entregar a la ciencia y a muchas cosas más que de una u otra manera traen un beneficio a la humanidad. Y no estamos en contra de eso, aplaudimos eso y reconocemos sinceramente personas que quieren hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también estamos, hermanos, involucrados en una causa muy grande también. Amén. Para hacer de este mundo, y quizás no en la naturaleza, pero sí en el ser humano, un ser humano mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso quería traerlo, porque, wow, 60 años consagrada a este trabajo. Murió a los 91 años haciendo su trabajo científico en medio de estos animales en el país de África, que yo creo que para ella no fue nada cómodo vivir en un país extraño, siendo ella inglesa, dejar ahí toda su familia, venirse a este país y vivir incómodamente para cuidar de estos animales. Y yo decía, bueno, por eso es que traigo a colación la historia del Señor Jesucristo, donde la Biblia menciona que sus padres, todos conocemos aquí a José y María, dice que todos los años ellos subían siempre a la fiesta de la Pascua. Y cuando ya Jesús, dice la Biblia, tenía 12 años, una vez más sus padres subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya Jesús, hermanos, los 12 años para un judío en los tiempos de Jesús era considerado ya no un adolescente, ya era considerado un adulto, un joven adulto. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén sus padres conforme a la costumbre de la fiesta. Y una vez estando en la fiesta, de acuerdo a la costumbre, llevando a Jesús ya para el Mizbah, que es cuando los presentan ya como niños adultos o jóvenes adultos a la edad de 12 años, dice que regresaron ellos, terminada la fiesta, regresaron. Y la Biblia dice que el niño Jesús en Jerusalén, él se quedó en Jerusalén, sin que los padres lo supiesen, José y María. María y José van en el camino, dice la palabra de Dios, lo estoy solamente parafraseando. José y María entonces van de regreso pensando que Jesús va entre la compañía
porque en esos viajes que eran de 3 días, de donde venía de Nazaret a Jerusalén, por lo menos eran más de 130 kilómetros, tomaba a veces 3 días para llegar a Jerusalén y 3 días para regresar. Y venían muchas personas a esa fiesta, muchos judíos, si no todos venían a esas fiestas. Por eso la Biblia dice que pensando ellos que venía Jesús en la compañía, cuando ya iban camino de un día, le comenzaron a buscar entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo encontraron, dice que volvieron otra vez María y José a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley o los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Usted se da cuenta, hermanos amados, Jesús ya tiene la edad y como unos padres devotos como María y José, pues me imagino que a él lo habían instruido también en la ley de Moisés y también en el temor de Dios. Ya Jesús tiene conocimiento. Acordémonos, hermanos, que esta es la etapa donde nosotros vemos a un Jesús 100% humano. En esta iglesia creemos que Jesús es 100% humano, pero que también es Dios 100%. ¿Nos dicen amén? No quiero que se me confundan, pero Jesús como humano, él tenía que crecer como cualquier niño. Crecer en sabiduría, crecer en estatura, en gracia para con Dios y en gracia con los hombres. Como humano que era, él tenía que crecer como cualquier niño. Y la Biblia dice que él estaba entonces, cuando él se queda, él se va para el templo y dice que sus padres, llega al templo Jesús y dice que está sentado en medio de los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como un niño que había sido instruido en el temor de Dios, en la ley de Moisés, pues él aprovechó, ya que era presentado como un adulto, hacerle preguntas a los maestros de la ley, escuchar y preguntar. Dice la Biblia que entonces cuando los padres lo vieron, llegaron al templo, alguien les dijo que lo habían visto en el templo, dice que se sorprendieron y le dijo a su madre María: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Habían pasado 3 días y no habían podido encontrar a Jesús. Lo encontraron en el templo. Los padres estaban angustiados. Entonces él les dijo estas palabras: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren la respuesta de Jesús. En otras palabras, no se preocupen tanto por mí, yo estoy aquí en el templo, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuántos años tiene Jesús? 12 años. Él está bastante joven cuando dicen amén. En los negocios de mi padre me es necesario estar. En otras palabras, Jesús, hermanos, él está consciente. Y lo que llama más la atención a esa edad, como un niño de 12 años, humanamente hablando, él sabe cuál es su misión. Él sabe dónde es que él debe de estar. ¿Sí me explico? Él sabe cuáles son sus objetivos. Él entiende por qué él ha nacido, gloria a Dios. ¿Por qué traigo a colación esto, hermanos? Porque es bien importante que nosotros sepamos también, nos demos cuenta que no solo Jesús está en los negocios de su Padre, sino que los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, venimos también a ser parte de los negocios de nuestro Padre. No sé si usted me entiende. Jesús está en el papel de un hijo de María y José y también está en el papel de un hijo de Dios, y él entiende cuál es su misión, cuál es su propósito y dónde es que él debe de estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Alabanzas al Señor Jesucristo.
En otras palabras, Él se está ocupando, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Él está donde Dios quiere que Él esté. ¿Nos dicen amén? Y está haciendo no lo que Él desea, sino lo que Dios quiere que Él haga, en otras palabras. Alabanzas al Señor Jesucristo. Él está claro cuál es su identidad. Él, hermano, sabe cuál es su prioridad y hacia dónde su vida está siendo dirigida. Eso para mí es un mensaje. A veces hay cristianos en nuestras congregaciones que no saben qué son. A veces la persona le dice: ¿usted va a la iglesia? Sí, voy. ¿Y usted qué hace ahí? Así le hacen con los hombres. No sé. Lo único que me acuerdo es que ahí piden ofrenda todos los domingos. Y que ahí se pone un puño de hermanos a gritar y a cantar y otros a saltar y a llorar aquí enfrente. Qué bonito es cuando uno sabe cuál es su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? En eso yo creo que los que tenemos ya algunos añitos en el Señor debemos de estar claros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, miembro de la mejor familia que hay sobre la tierra, la familia de Dios que lleva su nombre. Pero esas respuestas muchas veces no salen de nuestros labios. Lo que salen son puras quejas, hermanos, puros dolores, puras derrotas a veces y puros problemas. A veces es lo que pasa. Por eso es que traía a colación esta mujer llamada Jane, que consagró su vida a esto. Y yo me preguntaba cuando leía la biografía de esta mujer, ¿le habrá costado a ella esos 60 años ahí? En esa tremenda incomodidad en medio de gorilas y de chimpancés y de monos y de todos esos animales en la selva, donde abundan los mosquitos, donde a usted no le gusta que le piquen las moscas, ahí abunda todo eso. Pero aunque era algo que le incomodaba su vida, a ella eso no le importó. Decidió consagrarse completamente a esta misión. Por algo que es, porque hermanos, los gorilas mueren y ellos no son salvos. ¿O sí son salvos también los gorilas? Que yo sepa, hasta el día de hoy no he bautizado a ninguno aquí en la iglesia. Ni oigo que ellos reciben el Espíritu Santo tampoco. Pero esta mujer le consagró su vida a esos animales que van a morir y ahí se van a quedar. Y lo que hacen es reproducirse y volverse a morir, y esa es la vida de un animal, cualquier animal, independientemente de qué animal sea. Pero ella consagró 60 años de su vida al bienestar de estos animales. En otras palabras, mientras yo esté aquí, estos animales van a tratar de ser protegidos todo el tiempo. Pero nosotros, hermanos amados, sí tenemos una misión muy especial, a la cual Dios también espera que este año 2025 nosotros podamos comprometernos aún más con esta misión. Comprometer nuestras vidas, hermanos. Ese es el mensaje. Dios está pidiéndonos un mejor compromiso este año 2025. Yo no puedo comenzar el 2025 siendo la misma persona, indiferente, tibio. Perdón, hermano, estoy predicándoles a ustedes. Con muchas quejas, con muchas murmuraciones y con muchas situaciones. Claro, somos seres humanos y vamos a pasar por ahí, pero acuérdese lo que la Biblia dice, que muchas son las aflicciones del justo,
Pero hermanos, ¿qué dice Dios? Repítalo, hermano, de todas ellas. De todas ellas. Este Dios que estuvo con nosotros este 2025, también el 2026, Él dice, de muchas son las aflicciones tuyas, hijo, pero de todas ellas yo te voy a estar ayudando. ¿Cuántos dicen amén? Este canto que cantábamos ahorita nosotros, hermanos, que dice, me libraste de la prueba. Sí, Dios libra de la prueba, pero a veces también te deja en la prueba. Porque hay un propósito en la prueba. ¿Cuántos aquí, hermanos, han pasado por situaciones difíciles? Y le oramos a Dios y se ha orado 1 año, 2 años y el hermano todavía está en esa prueba. Está en esa dificultad, quizás está en esa enfermedad. Hemos estado orando por mi hermana Zoili. Hermanos, esa es una prueba que le vino a su vida a mi hermana. Ahí la tiene el Señor, pero de todo esto, hermanos, siempre hay un buen propósito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? A los que aman a Dios conforme a los que han sido llamados conforme a su propósito. Los cristianos pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, pero sobre todas esas cosas, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Es hermoso, hermanos, en esta mañana, como digo, nosotros también, ¿por qué no decirlo? Ocuparnos también de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y hay una palabra que no quiero pasar por alto que Él la menciona. En el 2:49 de Lucas, Él menciona unas palabras que no quiero pasar por alto. Dice el versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre diga conmigo, me es necesario estar? Hermano, nos es necesario. A todos los que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, nos es necesario ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Celestial. Me es necesario. Me es necesario. Alabanzas al Señor Jesucristo. El Señor entendió, hermanos, a su temprana edad, entendió nuestro Señor Jesucristo, a sus 12 años, entendió cuál era el propósito de su vida. Él tenía clara su misión. Tenía clarísimamente cuál era su papel, su misión en este mundo. Y lo está diciendo a los 12 años. ¿Y alcanzó la misión de su vida? Sí. ¿Terminó la meta? Sí. Y la terminó en victoria. Sí, hermano. Me es necesario. Y esa palabra, si usted no sabía, el Señor la repite continuamente en muchos versículos de la Biblia. Solo para que usted vea, le voy a mencionar algunas otras versículos donde Él menciona la misma palabra. Me es necesario. Mira lo que dice San Juan, capítulo 4, versículo 4. Si me acompaña ahí, por favor, a leer. Donde Jesús también menciona la palabra, o el escritor menciona que le era al Señor necesario. ¿Qué dice San Juan, capítulo 4, versículo? Dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Él está ¿dónde? En los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre, hermanos, es la salvación de las almas. Una vez más, los negocios de nuestro Padre, uno de ellos es la salvación de las almas. Por eso Jesús dice aquí, el escritor dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y quién estaba en Samaria? La mujer samaritana.
Una mujer que había tenido 5 maridos y que el que hoy tenía ella no era su marido. Y esa mujer iba a traer agua a un pozo, al pozo de Jacob. Y dice la Biblia que Jesús estaba en otro lugar, quizás no tan lejos de ahí. Y el escritor dice que el Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria. En otras palabras, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y este es uno de los negocios del Señor. ¿Y se encontró con quién? Con una mujer samaritana en gran necesidad. ¿Y qué pasó con esta mujer, hermanos? Todos conocemos la historia, ¿cierto? Esta mujer conoció al Señor, conoció al Cristo de la gloria. Se le apareció aquel que era el agua de vida. Esa sed que esta mujer quería saciarla de muchas maneras, con hombre tras hombre. Ella no sabía, hermanos, que iba a llegar un día donde esa sed iba a ser saciada completamente. Y se encontró con un otro hombre, pero no un hombre cualquiera, sino que se encontró con el Mesías, con el Cristo, con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Y Jesús comenzó a hacer con ella una conversación que hasta ella misma se extrañó cuando Jesús comenzó a platicar con ella, porque ella le dijo: ¿cómo me hablas tú? A mí, que soy samaritana. Si judíos y samaritanos no se hablan, no tienen amistad, están enemistados, ¿cómo siendo tú judío me hablas a mí? Hasta esta mujer se sorprendió. Pero hermanos, cuando uno tiene clara su misión en la vida, su propósito, y si el negocio de Dios son las almas, le vamos a hablar a quien sea. No vayan a pensar que yo vengo aquí a hablar de negocio, hermanos. El Señor menciona la palabra en los negocios de mi Padre, pero no está hablando de negocios de dinero, porque a ustedes les gusta el dinero. Pero yo no voy a hablar de dinero porque no tengo ni dinero, hermanos. Y yo para los negocios no soy tan bueno tampoco. Yo soy sincero, hermano. Usted me da 20 pesos, yo me los como. Me da 100, me voy para Macy's a comprarme una camisa y ahí se me gasta todo. ¿Hay problema con eso? El pastor tiene que vestirse bien, porque así le enseñan a uno: usted es el pastor, usted tiene que vestirse bien. Qué bueno, hermanos. Este traje me lo regalaron. Si no anduviera siempre el del 2020 por acá. Usted se da cuenta, los negocios del Señor, hermanos. Claro, el Señor bendice a su pueblo, pero no pensemos que esa es la voluntad de Dios para mi vida, ni que ese es mi propósito, de que Dios me enriquece en este país. No, Dios tiene un propósito mucho mejor que ese. Y es que yo me convierta en un mensajero de las buenas nuevas en este mundo, y que gane las almas para el reino de los cielos. Ese es el negocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dijo: yo quiero estar en el negocio de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo no he venido a nada más aquí, dijo Jesús, sino a estar en los negocios de mi Padre. Eso es tener uno clara la misión de su vida. Estar definido, tener claros sus objetivos. ¿Por qué es que estoy yo aquí en la tierra? ¿Por qué es que hoy soy cristiano? ¿Por qué Dios me salvó? Bueno, aquí el Señor nos está enseñando. Y la mujer samaritana, ¿en qué se convirtió? En la primera misionera de Samaria. Después de esa mujer tener una vida mala, una vida con mucha mala reputación, hermano, es que el Señor ama a quien sea. Él no hace acepción de personas. Él amó a esta mujer, se le acercó a esta mujer, le habló la palabra, el Señor se le reveló y esta mujer entendió que no estaba, hermanos, delante de cualquier otro hombre, sino de aquel que había llenado su corazón, aquel que había traído luz y brillo una vez más a esa vida, a esa mujer que la sociedad la tenía como cualquier cosa. Se encontró con aquel, hermanos, que le vino a dar valor a esa mujer. Le devolvió a esa mujer una vez más su valor.
Dice mi hija, no se preocupe, usted ya no va a tener necesidad de andar buscando más hombres. Cásese con el que tiene, porque aquí ha encontrado aquel que le va a dar el agua de vida. Si usted lo cree, le un aplauso al Señor. Si usted está en los negocios de Dios, hermano, usted debe estar contento por lo que el Señor nos enseña a nosotros. Qué hermoso es estarle hablando a un alma del Señor. Qué bueno es predicarle a alguien. Qué bueno es testificarle a alguien. Qué bueno es invitar a alguien a la iglesia. Qué bueno es regalarle un tratadito a alguien. Qué bueno es decirle a alguien, Jesús me cambió. Qué bueno es decirle a alguien, en Jesús tiene esperanza. En Jesús tiene un mejor futuro que cualquier otra cosa. Y sobre todo en Jesús tiene salvación y vida eterna. Esos son los negocios de mi Padre. Y también son los negocios de mi Padre. Usted puede decir en esta mañana, en los negocios de mi Padre, tengo que estar lo que falta de este año y el nuevo año que viene. Sí, hermano. Esa es la realidad. Jesucristo dijo también en Lucas 4:43, volvió a mencionar la palabra me es necesario. ¿Qué dice Lucas 4:43? Si usted lo leemos, ahí tenemos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. La misión está clara, porque para esto yo he sido enviado. Pedro se le acercó y le dijo, Señor, había amanecido ya un día nuevo. El Señor había tenido una faena muy larga, sanando enfermos, predicando el evangelio, haciendo milagros y todo lo que el Señor sabía hacer. Al día siguiente Pedro llega donde el Señor está durmiendo y le dice, Señor, la gente te busca. La gente está contenta contigo aquí en la ciudad y te andan buscando otra vez. Y Jesús, hermanos, como conoce su misión, Él les dice a ellos esas palabras. Dice el versículo 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Imagínense, hermano, tener clara la misión de que es, número 1, alcanzar las almas para el reino de los cielos, y número 2, para que el reino de Dios se siga expandiendo en este mundo. ¿No le da gusto a ustedes, hermanos? Cuando digo que el reino de Dios se expande en el mundo entero, es para que el mundo entero escuche las buenas nuevas de salvación, escuchen el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros estamos para que ese negocio crezca, de que el reino de Dios se expanda, llegue, si es posible, a cada casa en esta ciudad de Houston. Esos son los negocios del Señor. Y Él sigue diciendo, mire lo que dice también el Señor en Lucas capítulo 19, casi un poquito parecido a lo que hemos venido leyendo. Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante, lo vamos a leer, hermanos. Lucas capítulo 19, ahí lo tenemos, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues Zaqueo era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una vez más la palabra, hoy es necesario. ¿Y qué sigue diciendo, hermano? Versículo 6.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Quién no se siente gozoso cuando Jesús llega a la casa, hermanos? ¿Quién no se siente gozoso cuando Jesús no llega a nuestra casa, hermanos? Yo no sé si usted se sintió alegre cuando Jesús llegó y tocó la puerta de su casa y también tocó la puerta de su corazón. Dice que Zaqueo se sintió gozoso cuando Jesús le dijo: es necesario, Zaqueo, que yo pose hoy en tu casa. Que yo llegue a tu casa, hermanos. Es que tenemos que darle la oportunidad al Señor Jesucristo que llegue a nuestra casa, que llegue a nuestras vidas. Por eso es que tratamos aquí con el evangelismo, haciendo estudios bíblicos de hogar, porque queremos, nos interesa, sinceramente, a nosotros nos interesa mucho que alguien le abra su casa al Señor. Porque ¿qué va a encontrar cuando usted le abre su casa al Señor? Sigamos leyendo el versículo 7. Al ver esto, cuando miraron a Zaqueo que él iba a recibir a su casa, todos murmuraron que había entrado a posar con un hombre pecador. Los negocios del Señor, hermanos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Mire, está hablando Zaqueo. Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire lo que hace cuando Jesús llega a una casa, hermanos. Ordena las vidas. Le enseña a las personas cuál debe ser su prioridad en la vida. Zaqueo era rico, era publicano, recolector de impuestos, había ascendido, era rico y ahora era jefe de publicanos. Hacía todavía más dinero, pero Zaqueo, antes de conocer al Señor, era un avaro, no le daba a nadie nada. Pero ahora miramos a un Zaqueo diferente. Cuando ya Jesús ha entrado en su casa y ahora está con el Señor platicando, Zaqueo en un momento de la plática se puso en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuándo había pensado Zaqueo en los pobres? Nunca. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esos son los negocios de Dios, hermanos. ¿Quién puede hacer esos cambios en la vida de una persona? ¿Quién le puede hacer a un rico como Zaqueo que agarre su fortuna, que la parta en dos? Si son 10 millones, que la parta en dos, 5 millones para él, y estos otros 5 millones los voy a dar a donación para los pobres. Y si algún día a alguien le cobré más impuestos de lo normal, de lo que traía, se lo voy a ir y se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Quién puede cambiar un corazón avaro? Un corazón egoísta, hermanos. Hermanos, porque hay gente que dice: es que mire, pastor, cuando hablamos de dinero con algunos hermanos, dice: si yo tuviera más dinero, yo daría mis diezmos a la iglesia. Y el Señor les da más dinero. Pero la persona, usted se le vuelve a acercar y le dice: si yo tuviera un poquito más que eso, yo le daría al Señor. Mientras Dios no haga la obra en tu corazón, tú no le vas a dar nada al Señor. Más bien preocúpate, porque tu corazón todavía necesita ser restaurado. Tu corazón necesita ser tocado por la providencia divina. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios toca un corazón, hermano, es que el negocio del Señor son vidas transformadas. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es que traigamos las personas a la iglesia, no solamente es que los invitemos. El gozo del Señor y el gozo de nosotros es cuando esa persona, hermano, Dios la está transformando. Cuando esa persona miramos cómo vino a la iglesia. Y después de 5 o 10 años, miramos a una persona diferente. Eso solamente lo hace el Señor.
¿A quiénes les gusta ese negocio, hermanos? Esos amenes todavía, hermanos, están muy lejos de convencerme. Pero sí, pastor, hábleme de dinero. Hábleme de cómo puedo aumentar mis ganancias en el banco. Estoy seguro que usted estuviera bien atento en esta mañana, hermano. Hasta lápiz y cuaderno hubiera traído. Y si es posible lo hubieran grabado a uno. Porque nos gusta el dinero. ¿Les gusta la platica? ¿Sí o no? Pero como son las almas y esto requiere incomodidad, no nos gusta mucho. Ay, es que hay personas que les hable la hermana Yolanda, pero yo no. Es que estas personas no tienen educación. Mire cómo hablan. Se mira que son pobres. Y yo, pues soy de la alta society. Por favor, hermano amado, son los negocios del Señor Jesucristo. Tenga cuidado cuando usted le pide al Señor solo bendiciones económicas. Porque el día de mañana cuando el Señor te dice pártelas por mitad, no se vaya a poner a llorar. Sí. Pídele dinero, el Señor te va a dar porque Él escucha las oraciones. Y Él te puede bendecir mucho y gloria a Dios por eso, que te bendiga. Pero el día de mañana que le diga al Señor, la iglesia necesita misiones y tú tienes que dar de la mitad de lo que tienes. Dalo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Pero hay que aprender de algo en esta mañana, hermano. Jesucristo dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Si a usted le cuesta partir un billete de a 20 pesos en 2 días 10 para dar una ofrenda, ¿qué será de 100, hermano? Vas a querer que oremos por ti y ayunemos si es posible, para que partas ese billete de a 100 y 10.50 al Señor. Por eso cuesta dar para la obra de Dios. Y si usted se siente incómodo, arréglese el saco, hermano. Aquí estamos viendo a un hombre, hermanos, avaro, un hombre malo. A los ojos de la sociedad, Zaqueo era un ¿qué? Ellos lo dicen, era un pecador a los ojos de la sociedad. Pero delante de los ojos de Jesús, ¿quién era Zaqueo? Un hombre que tenía necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo no salió de su casa porque no tenía nada que hacer, porque quería solamente ver a Jesús. El hecho de que Zaqueo se da cuenta que Jesús va a llegar a Jericó y él va a tratar de verlo es porque en Zaqueo hay una necesidad grande. Como en esta mañana han venido personas a esta casa, quizás usted no nos ha dicho nada a nosotros, que en su corazón hay una necesidad, pero yo quiero decirle algo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted está en el mejor lugar, en aquel que conoce sinceramente lo profundo de su necesidad en su corazón. Que queramos admitirlo es otra cosa. Pero hermanos amados, Zaqueo tenía una necesidad tremenda en su corazón. Él quería conocer a Jesús. No solamente quería verlo, quería que Jesús lo atendiera. Y Jesús, que conoce los corazones, lo atendió bonito. Zaqueo, date prisa, desciende. Es necesario. Estos son los negocios de mi Padre. Tú eres parte, Zaqueo, de esos negocios. Y Zaqueo lo invitó. Y como siempre van a haber vecinos que te miran venir a una iglesia, te van a criticar. Dice que los que conocían a Zaqueo comenzaron a murmurar de Jesús, que por qué Jesús entraba a la casa de un hombre pecador. Es que Jesús es grande, gloria a Dios. Él no le anda prestando, hermanos, atención a lo que la gente dice. Él sabe cuáles son sus negocios. Y llegó a la casa y Zaqueo, hermanos, tuvo un arrepentimiento genuino, gloria a Dios. Y Jesucristo termina diciendo, no lo quiero cansar con esto, pero quiero solamente recordarle a la iglesia del Señor en esta mañana que estos son los negocios de mi Padre. ¿Sí me escuchó, hermano?
versículo 9. Jesús dijo, de Lucas 19:9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y encontró a Zaqueo perdido, y el Señor, gracias a Dios, lo salvó. Esos son los negocios de nuestro Dios. En los negocios de mi Padre nos es necesario a usted y a mí estar. Si esta mujer dedicó 60 años, Dios mío, a esta causa, digo yo, Dios mío, ayúdame a mí también a dedicar parte de mi vida a esta causa que es más grande todavía. Porque esta causa tiene que ver con la salvación de las almas. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 9 versículo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? San Juan 9:4. Ya estoy terminando, hermano. Bueno, tengo que terminar por el tiempo, pero ya se me acabó el tiempo. 9:4, ¿qué dice? Me es necesario. Está hablando Jesús. ¿Qué dice ahí? Me es necesario hacer las obras del camino. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí está hablando, hermanos, de que la obra de Dios es grande, que ni alcanza el día muchas veces, y hay que esperar otro día, y la obra de Dios nos espera. Hacer la obra de Dios se hace de muchas maneras. Hacer la obra de Dios, ejemplo, es yo levantar mis manos a Dios todos los días y comenzar a orar por el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero mire lo primero que Jesús hace, hermanos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocimiento. Eso se llama, hermanos, reconocer que hay un ser supremo. ¿Cuántos dicen amén? Lastimosamente esta mujer no lo conoció. Ella decía que solamente reconocía que hay un ser todopoderoso, pero nosotros, hermanos, no solamente sabemos que hay un ser todopoderoso, nosotros podemos dirigirnos a él con estas palabras: Padre nuestro. Qué privilegio tan grande, hermanos. Qué privilegio tan grande, hermanos, tenemos los cristianos, que podemos dirigirnos a nuestro Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y decirle: venga a tu reino, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, el pan de cada día. Perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden, Señor Jesucristo. Ese es el negocio de Dios, hermano. Orar continuamente para que el reino de Dios se haga realidad en la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, es que Dios va a entrar a una vida, como lo va a hacer en esta mañana, si Dios lo permite, que Él entre y haga su reino en el corazón de una persona. Ese es el negocio de Dios, hermanos. Y hacer la obra del Señor. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Leámoslo mejor aquí, hermanos. Lucas capítulo 9:22, por favor, mis amados lindos jóvenes allá atrás de la Miria. Vamos a ver si lo leemos antes. Déjenme ver si lo leemos un poquito para atrás. Lucas, ¿es Lucas? No, San Juan. Me esperen un tantito, hermanos. No, es Lucas, perdón. Lucas, estamos bien ahí. Yo estoy en San Juan. Quiero solamente ver de dónde lo podemos leer, porque, hermanos, la escuela dominical es para leer la Biblia. Ya que usted no la lee en su casa, léala aquí por lo menos. Perdón, hermano, que soy muy sincero a veces. Y si se enoja, enójese con el Señor, por favor.
¿Para qué pidió pastor al Señor? Versículo 21, Lucas 9, 21, lo vamos a leer. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Hermano, no está solo. Es necesario que el Hijo de Dios también padezca muchas cosas. Es necesario. ¿A cuántos aquí les gusta padecer? A nadie, si somos sinceros. Pero a veces es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y mira lo que sigue diciendo: y que sea muerto, pero que resucite al tercer día. Versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow. Imagínese usted, hermano. Jesucristo está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea despreciado. Y no solamente eso, sino que también, Sergio, vas a poder hacer muchas cosas. Vas a ser despreciado. Hasta te van a querer correr de la iglesia. Y quizás hasta te quieran matar si te descuidas. Pero no te preocupes, vas a resucitar. Y Sergio, si tú quieres seguirme, ¿qué le dice el Señor? 9:23, ¿qué dice? Jovencitos, no me quiten los textos de la pantalla. No sé si tengo que pagar unos 20 pesitos para que me los dejen ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquellos que están bien cómodos ahí, tengamos cuidado, hermanos, cuando pensemos que la iglesia es un lugar, un paraíso donde no pasa nada. Aquí pasa de todo, hermano. Nada más que lo escondemos todo también, para que usted solo mire lo bueno, las caras bonitas y las caras sonrientes. Pero aquí pasa de todo, hermano. Este es un hospital donde venimos todos con muchas enfermedades, con muchos dolores, con muchas aflicciones, hermanos amados. Por eso no debemos de preocuparnos cuando usted entra a este lugar, viene al altar de la oración. Hermano, ¿qué pastor no quisiera tener la iglesia perfecta? Pero no existe. No hay iglesias perfectas. Donde usted vaya van a haber problemas. Van a haber gente con problemas, con dificultades, con enfermedades, con necesidades, con pobreza. Pero todo eso a mí no me debe de sacar corriendo. ¿Sabe lo que eso me debe de llevar a mí, hermanos? Es a sentir la necesidad. Decir: estos hermanos, yo voy a orar por ellos. En vez de estarlos criticando, ¿verdad, hermano? Porque es más fácil criticarlos a los hermanos que no son muy fuertes en la fe. Es más fácil criticarlos que arrodillarme. Eso sí es una gran verdad. Pero orar por ellos, hermanos. Arrodillarme, pedirle a Dios que los perdone, que los ayude, que los restaure, que les dé ánimo, que me dé a mí palabras para ayudarle a ese hermano. Por eso es que, hermano, las palabras que decimos nosotros, este es otro mensaje, nunca son neutrales, siempre hacen un impacto en la vida de las personas. ¿Quiere que se lo muestre? Se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 12:18. Lo vamos a leer, lo que dice ahí. Sus palabras pueden causar dos cosas cuando usted y yo hablamos. ¿Sí ve lo que dice ahí? Proverbios 12:18. ¿Qué dice, hermanos amados? ¿Lo leemos? Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas la lengua de los sabios es medicina. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, hermanos amados. Hay palabras, hermanos,
Hay palabras que son como golpes de espada, hieren, lastiman, dañan, golpean, dejan heridas muchas veces. Pero las palabras de los sabios, mira qué bonito lo que dice, son como medicina. Traen, hermano, sanidad. Le ayudan a una persona a levantarse. Dan siempre palabras de ánimo, hermanos. Le estimulan a uno la fe, lo animan, hermanos, siga adelante. Yo sé que usted esto y lo otro, y le empiezan a uno a alimentar la fe, hermanos, y uno se siente otra vez como que estuvo en las manos de un doctor. Por eso es que dice que las palabras del sabio son como medicina. Nuestras palabras nunca, hermanos, son neutrales. Siempre van a causar un impacto bueno o destructivo. ¿Cómo voy a usar yo entonces mis labios? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo Dios quiere que yo use mis labios o mis palabras? Que las use para traer sanidad, para traer restauración, para traer medicinas, para ayudar a mi hermano, para levantar a mi hermano, para edificar a mi hermano, para ayudar a mi hermano. Este lugar, este púlpito muchas veces es un lugar muy especial, muy privilegiado, pero si no tenemos cuidado, de aquí podemos lastimar a los hermanos también. Sí, aquí podemos lastimarlos. Póngase de pie en esta preciosa hora, hermanos amados. Hay muchas cosas donde el Señor dijo, me es necesario. Él dijo, me es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, imagínense. Necesario, hermanos, la obra de Dios. Yo quisiera invitar a aquellos que realmente saben que estos son los negocios de Dios, hermanos amados, y que usted es parte sincera de sus oraciones. Gracias por los cambios que Dios está haciendo en su vida, las decisiones, las determinaciones que nosotros tomamos para agradar a Dios. Sigámoslo haciendo, porque esos son los negocios del Señor Jesucristo, esos cambios permanentes que solamente nuestro Dios hace, hermanos. ¿Quién puede cambiar la vida de una persona? Nadie en este mundo. Podrán hacerle, podrán darle, podrán decirle, pero el único que puede ocupar y entrar al corazón del hombre es nuestro Dios. Esto es, el Señor es experto en eso. Eso es su negocio, llegar a lo más profundo del corazón de las personas. Si usted tiene que tomar decisiones, hágalas pensando en esto que hemos aprendido en esta preciosa mañana, en los negocios de Dios. ¿Qué tanto esto va a ayudar al reino de los cielos? ¿Qué tanto va a engrandecer el reino de Dios con las decisiones que yo estoy tomando? No tome decisiones a la carrera, hermanos. No tome decisiones solamente pensando en sus propios beneficios. Tome decisiones de acuerdo a lo que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena estar en estos negocios, hermanos amados, que dejan grandes dividendos, dejan grandes ganancias para nuestro Dios. Dios, hermanos, es el encargado de la iglesia y Él sabe, hermano amado, qué es lo que estará haciendo este nuevo año con nuestras vidas. Yo quisiera invitar a los hermanos, acérquese, hermano, no se quede en su banca. Si usted es parte de esta iglesia, muéstrenos en esta preciosa mañana de que usted está involucrado también en el negocio del reino de los cielos, en el negocio de Dios. Si usted no se ha bautizado, bautícese, porque esos son los negocios de Dios. No lo dude, no lo piense dos veces. Tome las clases, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Alcance la salvación de su alma mientras usted tiene esperanza. Oh sí, Señor Jesucristo de la gloria, en esta mañana te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender clara nuestra misión, a tener claro, Señor, nuestros objetivos. Que este año, Señor, no dudemos en lo que debemos hacer, Dios Todopoderoso de los cielos, sino que estemos claros como usted fue claro con la misión de su vida, Señor Jesucristo de la gloria, su temprana edad. Así también nosotros no tengamos duda con nuestra identidad, con nuestro propósito, con nuestra misión, Señor, sino es de hacer tus
santa y bendita voluntad, Padre celestial de los cielos. Oh, servirte, Señor, con nuestro corazón. Sí, Padre celestial de la gloria, ayúdanos, Dios mío, a seguir involucrados en tus negocios, Padre, en lo que para ti es un negocio, Señor, en lo que para ti trae las mejores ganancias, Padre celestial de los cielos, como es alcanzar, Señor, alcanzar almas, Dios mío, almas para ti, Señor Jesucristo de Nazaret. Esa obra de regeneración, esos cambios, solamente usted, Señor Jesucristo, puede hacerlos en la vida de las personas, siempre y cuando, Señor, el hombre abra su corazón a tu presencia, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre.